El Evangelio de San Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista, quien llamaba a la conversión para el perdón de los pecados. Fue precisamente él quien bautizó a Jesús en el río Jordán, hecho que le señaló a él como el ungido, como el Mesías. De ahí Jesús partió al desierto durante 40 días para ser tentado por Satanás. Al volver a Galilea, predicaba el anuncio del reino de los cielos y llamaba a todos a la conversión. Fue precisamente ahí en donde eligió a sus primeros 4 discípulos. En Cafarnaúm, Jesús predicaba en las sinagogas, realizó muchas curaciones y expulsó a muchos demonios, pero fue la curación de un paralítico lo que hizo que su fama incrementara al punto que no podía estar más en la ciudad y permanecía en las afueras. Fue precisamente que Jesús estaba en una casa, hicieron un agujero en el techo y le bajaron a un paralítico. Y entonces él le dijo: hijo, levántate y anda porque tus pecados te son perdonados. Entonces la gente le empieza a preguntar que por qué le perdonaba los pecados a una persona si él no era Dios y solamente Dios podía perdonar los pecados. Y él dijo que no, que efectivamente él tenía potestad en esta tierra para poder perdonar los pecados. Después salió y encontró a un hombre llamado Leví y le dijo que lo acompañara y que se fuera con él. Después la gente comenzó a preguntarse por qué comía con pecadores, con publicanos, a lo que Jesús les contesta que es precisamente la gente enferma la que necesita del médico y no la gente sana. Después le preguntan a Jesús por qué sus discípulos estaban recogiendo espigas en el sábado, y es ahí cuando él les dice que fue el sábado hecho para el hombre y no el hombre hecho para el sábado. Bueno, posteriormente Jesús se encuentra en una sinagoga y, como siempre, los sacerdotes entonces querían ver quién era Jesús, ¿no? Entonces era un sábado y pusieron una persona que tenía la mano mal en medio de la sinagoga, esperando que Jesús lo curara. Entonces pues lo criticaron y Jesús se da cuenta de eso, ¿no? Y les dice que si está bien hacer algo bueno, aunque sea malo, refiriéndose al sábado. Y entonces la reflexión de ella es que debes de siempre hacer el bien, sin importar reglas mundanas, digamos, en este caso. Posteriormente va a orillas del mar y sube un monte en donde da cátedra, y aparte él elige a sus 12 discípulos. Ya después va a un pueblo donde está con sus discípulos y llega una señora y le dice que están sus hermanos y su mamá afuera esperándolo, y él le dice que pues, los que están alrededor son su verdadera familia, ¿no? El capítulo 4 empieza cuando Jesús explica la parábola del sembrador, donde compara la palabra de Dios con una semilla y dice que hay semillas que caen en el camino y son comidas por los pájaros, y explica que estas son las personas que escuchan la palabra de Dios pero no le hacen caso y son seducidos por Satán. Luego hay semillas que caen en pedregal y no echan raíces y se mueren por el sol, y explica que estas son las personas que escuchan la palabra de Dios y les hacen novedad, le hacen caso por un tiempo, pero después se olvidan de ella. Luego están las semillas que caen en espinos y que estos las ahogan y no logran brotar nada. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero son tentadas y se van por el mal camino. Y después están las semillas que caen en buena tierra, que son las personas que escuchan la palabra de Dios y la siguen, y son los cristianos. Entonces, luego de que explica esta parábola, los apóstoles le preguntan que por qué explica todo con ejemplos y no lo dice claramente. Y Jesús explica que lo hace así para que los que no están destinados al reino de Dios miren y no vean, escuchen y no oigan y no se conviertan. Luego compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, porque dice que siendo la semilla más pequeña es la que tiene mayor fruto. Y el capítulo termina cuando Jesús combate una tormenta en el mar y les dice a sus discípulos que tengan fe. En el capítulo 5, un energúmeno poseído por una legión de espíritus malignos se presenta ante Jesús. Jesús expulsa a los espíritus del hombre y los envía a una piedra de 1000 cerdos, y toda la piedra se avienta por un precipicio hacia el mar. La gente asustada le pide a Jesús que se vaya de esa región. Luego el jefe de la sinagoga llega con Jesús porque su hija estaba enferma. Así que lo conduce a su casa, y en el camino una mujer que tenía
dismenorrea, toca el manto de Jesús y queda curada. Llegando a la casa del jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, se encuentran con que su hija ya estaba muerta, pero Jesús dice que no está muerta, sino que está dormida. Le dice a la niña que se levante, la niña se levanta y comienza a servirlos. Bueno, el capítulo 6 de San Marcos creo que se puede resumir en tres grandes temáticas. La primera consiste en el martirio de Juan el Bautista, donde éste acusaba a Herodes de cometer adulterio, adulterio con la mujer de su hermano, y eso le gustó a Herodías, que era la adúltera, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en el cumpleaños de Juan el Bautista, este es un banquete y baila la hija de Herodías. A Herodes le gustó mucho y le pide y le ofrece lo que ella quiera. Ella va con su madre, con Herodías, y dice, bueno, pues ¿qué le pido a Herodes? ¿No? Pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿no?, para que deje de darla. Va con Herodes, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Herodes pues, le puede mucho, ¿no?, porque sí consideraba profeta a Juan el Bautista, pero lo martiriza. La otra temática consiste en la multiplicación de los panes, en donde Jesús al predicar, llega la muchedumbre, predica, y los apóstoles ya los quieren despachar para que la gente coma. Pero Jesús dice, denles ustedes de comer, y se da la multiplicación de los panes. Y la tercera temática consiste cuando Jesús camina sobre las aguas. El capítulo 7 empieza con Jesús y los apóstoles comiendo, y los fariseos los ven. Los fariseos se acercan y les dicen, oye, ¿cómo es posible que estén comiendo con las manos sucias? Porque de ahí vienen todos los males. Entonces Jesús les dice, no se dan cuenta, pero todos los males se dividen en dos, en los de afuera y en los de adentro. De adentro de nosotros viene la maldad, el vicio, la inmoralidad, etc. Entonces los fariseos se van todos enojados y dejan a Jesús. Después Jesús se va y llega a otro pueblo donde quiere pasar inadvertido, pero no lo logra. Entonces llega a una casa de una mujer de origen griego, y la mujer le dice que su hija está poseída por el demonio. Entonces Jesús le dice, ok, tu hija ya está sana, ya está bien. Y después también llega un sordo, que a duras penas va hablando, entonces pide que le haga un milagro. Y Jesús le pone las manos en los oídos y dice, ya estás curado. En el capítulo 8 primero habla de la multiplicación de los panes, donde hay mucha gente, pero nada más hay 7 panes y él hace muchos panes para 4,000 personas. Y después los fariseos le piden a Jesús una señal de que es el Hijo de Dios y él les dice que no. Y luego están en un barco y a los que lo acompañaban olvidaron el pan, y entonces les dice Jesús que tienen mala mente porque tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, que no se deben dejar llevar por la levadura de Herodes. Y después hay una curación de un ciego donde le pone saliva en los ojos y empieza a ver hombres como árboles, y le dice que no regresen al pueblo. Y luego está con sus discípulos y les dice que quién cree la gente que es. Le dicen que Juan el Bautista o Elías o alguien más, y le dicen, ¿y ustedes quién creen que soy? Y dijo, el Mesías. Y dijo que no dijera nada. Y luego le dice a la gente que quien vaya con él se va a salvar, quien hizo la vida por él. Y al final ya nada más dice que están discutiendo con Pedro, porque él está diciendo que el Hijo de Dios va a sufrir, y entonces Pedro le dice que se calle, y entonces le dice, no, cállate tú. En Marcos 9 se habla sobre la transfiguración de Jesús, y Dios dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y sobre todo se toma el punto de que el Hijo de Dios entregará a los hombres, pero será maltratado y sufrirá mucho, pero Él resucitará entre los muertos al tercer día. Y otro punto importante es que Jesús sana a un epiléptico, y los discípulos se sorprenden y le dicen que por qué Él sí pudo sanar a ese tipo de personas y los demás no. Entonces Jesús responde que todo es posible por medio de la oración y para todo el que es creyente. Y por último,
Jesús menciona que los últimos serán los primeros, pero que sirvan a los demás para poder recibir lo que Jesús envía. Y dice que si tu ojo o tu oreja o tus labios son ocasión de pecado, que te los cortes, porque más vale llegar al cielo sin esas partes que no poder llegar porque has pecado. En Marcos 10 Jesús llega a Judea y se reúne con la gente. Ahí están los fariseos y tratan de poner a prueba sobre el divorcio, diciendo que Moisés había hecho lícito la separación de un hombre con una mujer. Sin embargo, Jesús dice que no, porque Dios hizo al hombre y a la mujer y se tienen que unir siendo una sola carne, y que cuando un hombre separa a su mujer para irse con otra, sería adulterio y viceversa. Después habla del hombre rico, que será muy difícil que llegue al cielo porque debe despojarse de todas sus posesiones. Y también habla que Juan y Santiago le piden el lugar junto a él en el cielo, pero dice que eso solo es cuando están destinados. Marcos 11 es la entrada de Jesús a Jerusalén. Manda a traer un burro a sus apóstoles, y mientras va entrando a Jerusalén, la gente ponía sus mantos y ramas que arrancaba de los árboles, mientras cantaba Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Al llegar al templo, sacó a todas las personas que vendían o compraban cosas, pues el templo es una casa de oración y las personas lo habían convertido en una casa de ladrones. Tras esto, con la maldición de una higuera, demuestra cómo si hay fe en las palabras, se van a cumplir las mismas. Y al final, su autoridad es cuestionada por los viejos y los jefes de los sacerdotes, y él le responde que si no pueden responder ellos tampoco de quién es la autoridad del bautismo de Juan, él tampoco les va a responder de dónde viene esa autoridad. Bueno, en Marcos 12 comienza con una parábola de Jesucristo. Habla de un hombre que tiene un viñedo y manda a su criado a recuperar los frutos, pero los trabajadores del viñedo lo matan, así sucesivamente hasta que manda a su hijo, al cual también lo matan. Y esta parábola termina con una frase muy importante que dice que la piedra que han desechado los constructores es ahora la piedra angular. Después los fariseos le envían con malas intenciones gente a preguntarle si deben de pagar tributo al César, y es aquí cuando Jesús dice que deben dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Le siguen preguntando y también le preguntan qué mandamiento es el más importante, a lo cual Jesús responde que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Además, Jesús, al ver que la gente está dando dinero en las arcas en el templo, ve que una mujer viuda solamente da 2 monedas, y comenta que esta mujer viuda, aunque solamente dio 2 monedas, por ser todo lo que tenía, dio más que todos los demás que daban mucho dinero. En Marcos 13, Jesús sale del templo y uno de sus discípulos admira el edificio, al edificio tal cual, a las piedras con lo que está construido, y Jesús dice que llegará un día donde todo esto será destruido. Entonces se sienta enfrente del templo y le dice a sus discípulos todos los signos que a los que tienen que estar alertas para darse cuenta. Dice que habrá falsos ídolos, que los predicadores serán mártires, que va a haber mucha angustia, traiciones, persecución, guerras, terremotos, que va a haber ídolos donde no deben de estar, falsos ídolos. Y después de la angustia tenemos que estar alerta porque no va a haber ningún tipo de luz, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, y solo va a estar el Hijo del Hombre con gloria y poder. Pero que hay que estar preparados para eso porque solo el Padre sabrá. Y dice al final que no sea que llegue de repente y nos encuentre dormidos.